Cuando lleguen los problemas y el dolor, cuando sientas que en tu vida no hay amor. Aleluya, Señor, aleluya, aleluya, Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te canten todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído, da testimonio. Y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Cerremos nuestros ojitos. Invoquemos al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Espíritu Santo, te entrego mis labios, mis pensamientos, que sea guiado y dirigido por ti. Regálame esa unción que le diste a los apóstoles y a los profetas. Espíritu Santo, por todos mis hermanos presentes y los que nos miran por YouTube y Facebook, para que puedan entender tu palabra y su fe crezca como un grano de mostaza, para que puedan mover montañas. Virgen Santísima, bajo tu amparo nos colocamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, mis hermanitos, abran sus ojos y mírenme. Como yo sé que la mayoría de los que vienen a estas misas por sanación y liberación vienen por eso mismo, para sanarse de algo, para liberarse de algo, igualmente los que me escuchan también siempre piden a Dios sanar de alguna enfermedad en su cuerpo o en su alma, o ser liberados de alguna brujería, de algún maleficio. Pues tenemos que estudiar este tema y basado en la palabra de Dios. Aquí hoy nuestra iglesia nos regala el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, de los versículos 31 al 36, donde en palabras bonitas, porque el Evangelio es lo más hermoso, Jesús nos dice una verdad que yo quisiera repetirla en palabras sencillas, y es lo siguiente. Pongámonos a pensar. Si nosotros decimos que practicamos la fe católica, ¿por qué lo decimos? La fe católica y apostólica. Porque es muy sencillo. El Señor Jesús, que es nuestro Dios, eligió a 12 hombres y les llamó apóstoles. Y los apóstoles se fueron de ciudad a ciudad, en pueblo, fundando la iglesia cristiana o católica, que es lo mismo. Y fueron difundiendo la fe. ¿Cuál fe? Pues la que el Señor Jesucristo enseñó. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿nosotros de qué fe somos? Pues de fe católica, de fe cristiana. Porque es que hay un problema hoy en día,
y más en este siglo XXI no sé, se ha difundido esta idea que no está bien que los católicos la sigamos. Por ejemplo, si a la hermanita María, ¿cierto? Blanca, tiene una tía que se volvió, dijera, se volvió cristiana, o sea, por decir que se volvió evangélica, que se volvió bautista, que se volvió pentecostal, no sé, que se volvió cristiana. Entonces, si ella dice, tía dice, no, pues tengo una tía que se volvió cristiana, entonces nosotros los católicos entendemos que se volvió católica. Entonces le decimos, es que su tía era atea o su tía era musulmana y se volvió ahora católica. Dice, no, antes al contrario, es que se salió de la iglesia católica y se volvió cristiana. Entonces, pensemos que eso está mal dicho, porque es como decir que el católico no fuera cristiano y que el evangélico o el pentecostal sí fuera cristiano. Porque ¿quién es cristiano? Cristiano es el que escucha las palabras de Jesús y las pone en práctica. Eso es un cristiano. ¿Y por qué el catolicismo se llama ambas cosas, cristiano o católico? Se llama cristiano porque somos seguidores de Jesús. ¿O no? Hermanita Blanca, ¿tú eres seguidora de Jesucristo? Sí. El hermano también es seguidor de Jesús. Todos somos seguidores de Jesús, entonces nos podemos llamar cristianos. Y San Ignacio de Antioquía, un santo obispo, discípulo de San Juan, por allá en el año 107 aproximadamente, escribió 7 cartas y en una de ellas decía a la iglesia católica. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en San Mateo capítulo 28 a sus apóstoles, vayan al mundo entero, vayan a todas las naciones y lleven mi evangelio, lleven el reino de los cielos, prediquen mi palabra. Entonces, el cristianismo, o sea, las palabras de Jesús cuando ascendió al cielo fue a sus apóstoles y en ello a todos nosotros, a todos los bautizados, es vayan al mundo entero. Jesús no vino solamente por el católico o por el evangélico o por el musulmán o hasta por el ateo. Jesús vino por todos, por toda la humanidad. Entonces, eso significa católico, que es universal, que estamos diciendo que nosotros los cristianos somos católicos, es decir, universales, porque Jesús lo mandó y porque Jesús también lo practicó. Jesús no fue como los fariseos. ¿Sí sabían que la palabra fariseo viene del hebreo y significa separado? ¿Hermana Blanca lo sabía? ¿Sí o no? No lo sabía, exacto. Y nuestro hermano tampoco lo sabía, que la palabra fariseo viene del hebreo y que significa separado. La hermana Blanca tampoco. Y nuestro hermano José tampoco lo sabía. Pero sí, fariseo significa separado. Y ellos lo ponían en práctica. Por ejemplo, le decían a su gente, que eran a los mismos judíos, les prohibimos que ustedes se casen con una persona que no sea judía. Le decían tanto a las mujeres como a los hombres. Y les decía, los que no son judíos, se les puede decir hasta perros por no ser judíos, como los samaritanos, que son unos vulgares perros que se casaron con otras personas diferentes a los judíos. Por favor, nosotros los fariseos somos separados, o sea, es decir, nosotros somos como perfectos, somos buenos y no pueden saludar a un samaritano. No me lo saludan. Así prohibieron. ¿Y Jesús qué hizo? Saludó a una samaritana. Aquí nos dice el Evangelio de San Juan. Y por eso la samaritana se asustó, dijo, por 2 razones. Porque era samaritana y era mujer, porque también la mujer en esa época era muy despreciada. Bueno, hasta el día de hoy en esa región del Medio Oriente, el machismo es muy terrible. Las pobres mujeres en algunas culturas de allá del Medio Oriente vemos que les obligan a cubrirse solamente sus ojitos para poder ver. Y digamos, si su merced estuviera allá en el Medio Oriente, la hermana Gloria, le dirían pecadora, impía. ¿Por qué? Por utilizar pantalones.
que allá las mujeres tienen que utilizar falda, pero hasta el piso, mejor dicho, y cubrirse la cara. La pobre hermana Blanca diría, no, esta señora es como la taza del baño, blanca, ¿sí? ¿Cómo es posible que se vista un pantalón blanco? Qué gran pecadora, qué gran impía, le dirían, ¿sí? Y esa enseñanza la repartieron mucho, la difundieron los fariseos, los judíos. Y la verdad, todo el Medio Oriente es así, esa cultura donde la pobre mujer. Entonces, eso enseñaban los fariseos. Solamente los judíos somos los que nos salvamos. Solamente los que nos hacemos fariseos somos los separados porque somos los perfectos, los santos. Tanto que Jesús dice que un fariseo entró a orar, ahí en San Lucas 18. ¿Se acuerda de cómo oraba, hermanita? ¿Sí o no? ¿Se acuerda? ¿Sí o no? Dime sí o no. No te acuerdas, te lo vas a recordar. Dice el Señor Jesús que así oraba el fariseo. Mira, Señor, te doy gracias porque yo no soy como los demás, yo no mato, yo no robo. Simplemente soy el mejor. Soy separado, eso significa fariseo. Y Jesús dijo, ay, no, ese hombre está cayendo en pecado de orgullo, porque solo se cree bueno y solo bueno es Dios. Y se cree que no ha cometido adulterio porque quizás de pronto, siendo casado, no ha tenido relaciones con otra mujer. Pero Jesús conoce el corazón del hombre y con sus pensamientos. ¿Cuántas veces un fariseo varón y mujer también? Y nosotros hoy también podemos pecar con nuestro pensamiento. Y Jesús dice, eso es igual de adúltero que cometerlo, o sea, pensarlo. O sea, conclusión, nadie puede tirar la piedra porque todos somos pecadores. Pero el fariseo no. El fariseo decía, no. Nosotros entre más cumplamos la ley somos más santos, más perfectos. Y entonces Jesús viene a enseñar, no es eso. El que nos hace santos y perfectos definitivamente es Jesús, porque Él viene de lo alto. Mire lo que dice tan bonito hoy el Evangelio. San Juan capítulo 13. El que viene de lo alto está por encima de todos. Entendamos esta frase, esta cita bíblica, San Juan 3:31. La pregunta es, ¿quién viene de lo alto? Pues Jesús. Pero de lo alto significa que Él viene de ese edificio alto que está aquí en el centro de Bogotá, que están construyendo de como 120 pisos, porque como eso es alto, Jesús viene de ese último piso allá, hermanita Blanca. No, ¿cierto? ¿Será que Jesús viene de un avión entonces? Porque de un avión todavía es más alto, tomó un paracaídas y entonces el Señor Jesucristo viene de lo alto porque se tiró de un avión en un paracaídas. ¿Sí, hermana Blanca, sí o no? No, Dios mío, no lo duden, no. Viene de lo alto, es porque no se refiere a una altura física, sino se refiere al cielo, a ese mundo espiritual, eterno, donde Dios habita, donde es el mundo verdadero, porque la verdad, aquí en la tierra, los sentidos engañan. Miren, por ejemplo, por miles de siglos, pero miles de siglos, la gente creyó que la tierra era la que estaba quieta y que el sol giraba alrededor de la tierra. ¿Por qué razón? Porque nosotros desde la tierra vemos que el sol sale por el oriente, que queda ya ubicado aquí donde estoy, aquí, allá queda el oriente, allá. Y se oculta por el occidente. Entonces, claro, por muchos siglos, pero fueron muchos siglos. Prácticamente hasta el siglo XVI se comenzó a dar las primeras ideas de los científicos diciendo, no, la tierra no está quieta, la tierra va girando y la tierra, el que está quieto es el sol más bien. Pero como nosotros estamos en la tierra, los sentidos nos engañan. ¿Por dónde sale el sol, hermana Blanca? Por el oriente, para allá sale el sol. ¿Y por dónde sale? Por el occidente. Pero ¿eso es verdadero? No, no es verdadero. Porque el sol no sale ni por el oriente ni por el occidente. El que se mueve es la tierra, no el sol. Pero nosotros con los sentidos vemos eso. Entonces, por eso Jesús nos dice, Él no viene de la tierra. Él no viene de un mundo material que se acaba, que es engañoso, porque realmente es engañoso. Por ejemplo, ¿cuánta gente no se mata por el oro? Por el oro. ¿Y el oro qué es?
una simple criatura, un simple material que brilla bonito, pero no es más, pero ya le pusieron precio porque de pronto es escaso y alguien le puso un precio costoso y se volvió costoso, pero la verdad que es oro, un simple elemento de la naturaleza que es color como naranja, como color, ¿qué? Verde no, no, el oro no diga que es verde porque eso es la esmeralda, por favor, hermana Blanca, no confunda dolores de piernas con las piernas de Dolores. No confunda me río en el baño con me baño en el río. Por favor, no confunda una pelota negra con se me olvidó. ¿Sí? Entonces, mis hermanos queridos, como Jesús, Él sí viene de lo alto, pero lo alto no es aquí un avión ni un edificio, sino lo alto es que Él viene de ese mundo espiritual, que es verdadero, que es eterno, que es real. ¿Y para qué vino de ese mundo acá? Para enseñarnos la verdad. O sea, las cosas que nosotros como seres humanos, por más inteligentes que seamos, no podemos descubrir. Las cosas que un microscopio o ahora los computadores modernos no pueden descubrir, como por ejemplo el alma. Si usted le pregunta a un científico, ¿usted cree en el alma? Y si el científico es ateo dice, no, yo no creo en el alma. ¿Y usted por qué no cree que el alma existe? Dice, porque es que yo no lo puedo ver en el microscopio. En el computador, por más que disminuya, yo no puedo ver el alma, porque es que el alma no se puede ver en un computador, ni se puede ver físicamente, porque eso es espiritual. Entonces, por eso Jesús te está diciendo, el que viene de lo alto está por encima de todos. O sea, definitivamente, ya nosotros descubrimos, los apóstoles lo descubrieron, que el que viene de lo alto, o sea, del cielo, llamado Jesucristo, que todo el mundo pensaba que era un hombre cualquiera, los familiares dijeron, no, nosotros comimos con él, jugamos con él, él es un hombre cualquiera, como cualquiera. Dije, no, 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 no. Los mismos apóstoles llegaron a discernir y a descubrir, él viene de lo alto, él es Dios, él es Dios. Entonces, ¿qué sigue diciendo el mismo Señor Jesucristo? El que es de la tierra, es de la tierra. Y el que habla de la tierra. Pero en cambio el que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio y nadie acepta su testimonio. Bueno, aquí se refiere que los fariseos no quisieron escuchar la voz de Jesús. Porque Jesús decía, yo vengo de lo alto. Sí, soy hombre, pero también soy Dios. Soy la segunda persona de la Trinidad. Soy el Mesías que ustedes esperan, porque los judíos esperaban al Mesías, los fariseos, saduceos, maestros de la ley. Y aquí lo dice. Y no le creyeron. Y no le creyeron. Entonces la pregunta es, ¿tú sí le crees al que viene de lo alto? Hermano que me miras, ¿tú sí le crees? Y la hermana Gloria me dice, sí, padre, sí le creo. Pues hermana, te digo que del dicho al hecho hay mucho trecho. Del decir al hacer hay mucho que ver. ¿Me entiendes, Méndez? ¿O te explico, Federico? La verdad, les doy esta mala noticia. La mayoría de católicos, porque aquí estamos católicos, de fe católica, decimos creer que Jesucristo es Dios, que Él viene de lo alto, que es la segunda persona de la Trinidad, pero no lo creemos de corazón, solamente es porque nos lavaron el cerebro enseñándonos que Jesucristo era Dios, y nosotros, como la lora que tenía la hermana Blanca allá en su casa, se acuerda que le enseñaba, Rúa quiere cacao, y hasta que la lora repetía, Rúa quiere cacao, pero la pregunta, ¿la lora sabe qué significa Rúa? No. Hermana, ¿la lora sabe qué significa cacao? Tampoco. Oiga, hermano, ¿la lora qué significa quiere? Menos. Que la lora no tiene inteligencia, solamente puede repetir ciertas frases que se le enseña, y eso se llama lavado de cerebro. Y la pregunta es, ¿eso nos puede pasar a nosotros, a los seres humanos? También sí. Y hay gente que puede ser lavado su cerebro, sí, mire, por ejemplo, a los satánicos, a los jóvenes que entran al satanismo, le lavan el cerebro diciéndole lo siguiente: tu papá no te quiere,
tu mamá no te quiere. En cambio, Satanás sí te quiere muchísimo. Eso es lavado de cerebro. Porque la verdad, todo papá y toda mamá normal, bueno, si quieren a sus hijos. Pero esa idea le lavan el cerebro a los satánicos. Digo es porque yo he confesado a varios satánicos y he hablado con satánicos que se han convertido y me dicen que lo primero que le enseñan a los jóvenes, porque ellos van a los jóvenes, no van a los viejos ya para que una persona ya mayorcita como Blanca, eso dicen, ya para qué, eso ya se va a morir, eso ya qué cuento de ella, lavarle el cerebro, pero a los jóvenes sí. Y le meten esa idea, tu papá no te quiere, tu mamá no te quiere, y después comienzan a decirle, Dios no existe, el Dios de nosotros se llama Satanás, él tiene poderes, él es bueno, y le meten esa idea. Entonces, mire que sí existe el lavado del cerebro en los seres humanos. Entonces, por ejemplo, creer o decir que Jesucristo es Dios, como lo dice la hermana Gloria, aleluya, ¿sí? Como lo dice nuestro hermanito, Jesucristo es Dios, pues lo decimos, ¿por qué razón? Pónganse a pensar, hermana Gloria, si yo tuviera el micrófono cerca de ti y te preguntara, ¿tú por qué crees que Jesucristo es Dios? ¿Qué contestarías? Ahorita no lo puedes decir porque no tienes el micrófono y no vale, pero en su mente, ¿qué contestaría, hermana Blanca? Hermano, ¿qué contestarían? Y la mayoría de las respuestas de todo el mundo, yo ya he hecho ese ejercicio, responderían, creo que Jesucristo es Dios porque mis padres me lo enseñaron, porque me llevaron a la iglesia y en la iglesia me enseñaron que Jesucristo es Dios. Entonces, hasta ahí parece todo bonito, pero no es bonito. ¿Saben por qué no es bonito? Porque esto hablo de los jóvenes, ¿no? Ya el viejito, gracias a Dios, ya tiene su fe firme y nadie le puede quitar a la hermana Gloria. No estoy diciendo que sea viejita, pero ya no es joven. Y si alguien le dice, oiga, Jesucristo no es Dios, y venga, ¿sabe qué? Le invito a que meta marihuana, esto sí es bueno, y métase su cocaína, y métase su eso, y entonces la hermana Gloria después llega aquí toda en la onda, uy, padre, ¿a qué horas comienza la misa? ¿Sí? Ella, ni la hermana Blanca tampoco, ni nadie aquí lo va a hacer, menos nuestro hermanito de 95 años, menos va en este momento a caer, a meterse de drogadicto y a volverse un caco, o sea, un ladrón o lo que sea, nada, ¿sí? Pero un joven sí. Entonces, ¿qué pasa? Que los ateos surgen por esa razón, porque les lavan el cerebro como a nosotros, diciéndonos Jesucristo es Dios, Él viene de lo alto, Él es la segunda persona de la Trinidad, pero lo decimos porque nos lo enseñaron, pero necesitamos, y yo creo que todos estamos aquí, por esa razón, tener una experiencia personal, viva, directa con Jesús, de tal forma que digamos, sí, yo soy cristiano o soy católico porque mis padres eran católicos, porque en la iglesia cuando fui de niño me dijeron que Jesucristo era Dios y que la fe católica es muy hermosa, pero después yo me puse a confrontar mi fe católica con la fe de los protestantes. Y entonces me puse a pensar, en mi fe católica creemos que Jesús se hace presente en el cuerpo y en la sangre. Y en la fe protestante ellos dicen que no, que eso tan solo es un signo. En mi fe católica yo digo que Jesucristo es Dios, pero estudio a los testigos de Jehová o a los musulmanes y ellos dicen, él tan solo fue un profeta, un maestro nada más. Entonces digo, uy, hay diferencia entre creer que Jesucristo fue tan solo un profeta o un maestro a creer que él es Dios. Claro, es un abismo. Porque un profeta o un maestro puede ser cualquier persona, pero Dios es uno solo. Entonces, si nosotros nos ponemos a estudiar, ¿y dónde encontramos que Jesucristo es Dios? Leyendo las Escrituras. Entonces tenemos que ir al Evangelio. Por eso digo, hay que leerlo, hay que releerlo, hay que estudiarlo, hay que memorizarlo, de tal modo que algún día nosotros podamos decir, yo creo en Jesucristo que es Dios, porque yo he estudiado este tema, porque yo me he encontrado con Jesucristo en la oración, en un retiro, en una misa de sanación, porque alguien dirá a través de un milagro, la hermana Teresita dirá que lo ha visto con ese don de visión que ella tiene, ha visto al Señor Jesús. Otros dirán, no, es que yo he escuchado la voz de Dios, Dios me habló. En el caso mío, yo no he visto nunca a Jesús, hermana. Tampoco lo he escuchado, pero lo he sentido a través de una misa, a través de una oración de sanación, a través de un retiro. O sea, cada uno tiene diferentes maneras de encontrarse con Jesús.
Pero lo cierto es que tenemos que encontrarnos con Jesús. Si no lo hacemos, fácilmente nos convertimos en ateos, porque si solamente decimos que Jesucristo es Dios es porque nos lo enseñaron nuestros padres. Entonces llegan esos grandes ateos como Nietzsche, como Freud, como Carlos Marx, y nos lavan el cuento para no ir tan lejos, para no ir tan lejos. Y no quiero meterme en política, pero así de sencillo. Si un presidente dice ser de izquierda, dice que su pensamiento político viene del socialismo y el socialismo viene del comunismo, y seguimos estudiando de dónde viene el comunismo, de Carlos Marx, y Carlos Marx dijo que creer en Dios y que la religión es el opio del pueblo, o sea que Dios no existe. Por lo tanto, un presidente que llegue con estas ideas significa que él no cree en Dios. Y si no cree en Dios, estamos fregados. ¿Por qué razón? Porque si las personas creyentes en Dios hacen cosas tan malas sabiendo que Dios les dice que no lo hagan, se imagina una persona que diga no tengo a Dios, puede hacer todo lo que quiera. Y la prueba es eso, en Rusia, por ejemplo, y en Cuba, comenzó el comunismo allá de ellos. ¿Y qué pasó? Que ellos, en Rusia estaba prohibido, cuando eran comunistas, estaba prohibido hablar de Dios. Y si habían Biblias tenían que quemarlas. Metían a la cárcel si alguien decía que Dios existía. Y lo mismo pasó en Cuba. Pero ¿qué pasó? Que ellos decían, el comunismo es algo muy bonito, que es que todos somos iguales, que no hay ricos, no hay pobres, nos repartimos entre todos, el gobierno le da a todo mundo estudio, comida, y todo el mundo vive rico, mejor dicho, en otras palabras. Pero eso es bonito en la teoría, porque ellos no creen en Dios. O sea que el Estado se vuelve Dios mismo. Y entonces cuando uno ve la práctica de esos pensamientos sin Dios, entonces, ¿en qué terminó Stalin? Matando, según la historia, esto es histórico, a más de 60 millones de personas mató Stalin porque creían en Dios o porque iban en contra de su pensamiento comunista, y mató a más de 60 millones de personas. En Cuba, Fidel Castro, hasta el último segundo antes de morirse, ahí botando baba, tenía que cumplirse lo que él decía, o si no lo mataban al que negaba eso. Es terrible. Entonces, pues aquí en Colombia, piénselo, sí, hay un presidente con ese pensamiento, ¿qué puede llegarnos? ¿Qué nos puede suceder? Porque eso ya ha pasado en otros países, ¿sí? Pero entonces, por eso yo ya no quiero meterme más en política, sino simplemente aquí en la palabra de Dios es esto, es, si nosotros creemos firmemente que Dios existe y que ese Dios se le llama papá, el Padre Celestial, y que nos ama tanto, ahí dice San Juan 3:16, es que envió a su Hijo, lo envió de lo alto, o sea, del cielo, solo por una sencilla razón, y aquí lo dice, para que el que crea en Él se salve. Porque el único que nos puede salvar de la tristeza, de la condenación, del infierno, de las cosas malas, es Dios mismo. Mire que la misma Iglesia católica se dio el lujo en la Edad Media de dirigir políticamente Europa. Y fue un fracaso total. ¿Por qué? Porque el hombre siempre falla, y lo hicieron en nombre de Dios mismo, en nombre de Jesucristo. Por ejemplo, las cruzadas. En nombre de Dios matar hasta mujeres embarazadas, porque el Papa de esa época dijo que quien fuera a las cruzadas, que sus pecados les quedaban perdonados, y que no importaba que mataran a quien sea con tal de salvarse, supuestamente matando a los infieles, a los que no eran católicos. Y lo mismo con la época de la Inquisición, quemaron a mucha gente inocente porque les calumniaban que eran brujos o porque no creían en la Iglesia Católica, o sea, en Jesucristo como Dios, y los mataban. Entonces, resumen de la historia, aquí en la tierra no hay nadie, ni siquiera los mismos obispos, papas, llegaron a gobernar perfectamente. O sea, hubo fallas terribles. O sea, esto que nos enseña. Por eso Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. O sea,
aquí en la tierra, la verdad, en la tierra, nunca va a haber un país o un estado que sea perfecto, crea o no crea en Dios, no va a existir. ¿Por qué? Porque los humanos somos imperfectos. Entonces la pregunta, ay Dios mío, entonces ¿quién puede salvar a la raza humana? ¿Quién puede llevarnos al reino del amor y de la perfección? Pues Jesús. A eso es que tenemos que llegar todos a esa conclusión. Eso es lo que está diciendo el Evangelio. ¿Por qué? Porque él, aunque fue humano, no vino de la tierra. Su madre, la Santísima Virgen María, sí fue humana y la parte humana la recibió la Virgen María. Pero la parte paternal, no hubo varón. San José era un padre adoptivo nada más. O algunos dicen padre putativo, pero suena como muy feo, entonces mejor padre adoptivo. ¿Sí? Entonces, ¿quién fue el papá de Jesús? Pues el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, aquí en la tierra, porque pues Jesús sin encarnarse siempre ha existido, pero en la tierra el Espíritu Santo fecundó el vientre de la Santísima Virgen María y entonces ahí sucedió algo hermoso. Jesús es verdaderamente hombre, pero es verdaderamente Dios. ¿Y por qué se encarnó? Por muchas cosas. Nosotros, digamos los predicadores, siempre hemos reforzado esa idea que Él vino para perdonar nuestros pecados, que es cierto, que Él vino para salvarnos del infierno, de lo malo. Pero pocos resaltan esto y es donde yo he ido comprendiendo. Jesús vino para enseñarnos a toda la humanidad, enseñarle a Blanca, a Carlos, a Gloria, como te llames, que en la tierra sí se puede llegar a la perfección. Porque, vuelvo a repetir, ningún gobierno, ningún ser humano en la tierra ha llegado a esa perfección. Pero como Jesucristo es Dios, entonces Él sí llegó. Entonces, por lo tanto, el hombre perfecto, ¿dónde lo encontramos? En Jesús. Porque Él fue igual que todos nosotros, menos el pecado, pero es Dios. Pero ¿en dónde está el hombre perfecto? Jesús. Entonces, ¿cuál es el trabajo de todos los seguidores de Jesús? O sea, los que nos llamamos católicos, los cristianos no católicos, todos los que decimos que Jesucristo es Dios. Ese es el camino a seguir. Sean como Jesús. Si tú, Blanca, y tú, hermano y hermana, y Gloria, somos como Jesús, alcanzamos la perfección en la tierra. ¿Y hay personas que lo han logrado? Pues los santos. Uy, son muchísimos santos. Mire San Francisco de Asís, ¿cómo se pareció a Jesús? Nadie lo puede negar. Mi santo de mi preferencia, San Juan Bosco, para mí, ¿cómo se parecía a Jesús? San Juan Crisóstomo, un santo obispo, ¿cómo se parecía a Jesús? Entonces, estas son las palabras de Jesús. Blanquita, tú tienes que llegar a ser otro Cristo en la tierra. Y entonces serás la mujer perfecta. Y tu hermano, y tu hermanita, y tu hermano que me miras. La perfección está en llegar a ser como Jesús. Entonces, pero ¿cómo llegamos a ser como Jesús? Mire, no hay otro camino, no hay otro camino, sino leyendo el Evangelio, memorizando las palabras de Jesús, estudiándolas y cumpliéndolas. Un ejemplo. Cuando a mí hay un obispo no católico, no romano, católico no romano, que me prometió que me iba a conseguir prestado un dinero grande y hasta el día de hoy no lo ha cumplido y sí me sacó plata. Me sacó plata, hermana. Y entonces, en mi carne yo que siento deseos de maldecirlo, o sea, hablar mal de él. Y lo he hecho. Obispo no romano, o sea, estoy diciendo falso obispo, falso sacerdote, estafador, ladrón. Bueno, yo no soy grosero, sí grosería no le he dicho, pero le he tratado de ladrón, de estafador, y se lo digo a otras personas, no, ese obispo es un mentiroso. Pero cuando leo las palabras de Jesús, ¿qué dice Jesús respecto al enemigo? Bendícelo. Es decir, habla bien de él. ¿Qué dice el enemigo? Ora por él, hazle el bien y ámalo. Entonces,
Si yo me voy a llevar por mi carne, ya dejo de ser cristiano, dejo de ser católico. Cuando digo este obispo ladrón, desgraciado, que me robó, ni hasta obispo será. Y no estoy hablando mal de los obispos romanos, porque alguien me escuchó por una prédica diciendo, ay, ese padre no hace hablar sino mal del obispo. No, estoy hablando de un obispo, que no digo el nombre por respeto a él mismo y por no hablar más de él, no romano, que me prometió que me iba a prestar un dinero y me sacó fue dinero y hasta el día de hoy no me ha dado nada de ese préstamo. Entonces, mi carne, pero es que eso le pasa a ustedes. Tú no dices que hay una vecina, alguien que te está haciendo brujería. Y tú, me imagino, no sentirás deseos de ir y va a ir y lavarle la loza ya de ella y plancharle las sábanas de donde duerme. Yo no creo que tú sientas ese deseo, de esa bruja que te está haciendo eso. Y lo mismo el hermano, si hay alguien que le ha robado, que le ha calumniado, que le ha hecho algún daño, no creo que sienta deseos de servirle, de amarlo, porque la carne es así, violenta, ojo por ojo, diente por diente. Pero cuando uno lee las palabras de Jesús, perdonen. Y hasta Jesús mismo en la cruz dijo, Padre, perdona porque no sabes lo que haces. Ay, Dios mío, no. Señor, Dios mío. Y lo decía el Padre Juan, decía muy bonito, decía, mire, no encadenemos más a ese obispo. Decía mi Padre, así sea que si le haya robado lo que sea, bendígalo. Porque es que esas son las palabras de Jesús. Y quizás con esa bendición Dios lo desencadene a él y de pronto hasta le preste el dinero o le consiga el dinero que le prometió. Pero no lo encadene más por la sencilla razón de que las palabras de Jesús es, entre los enemigos es, bendígalos, hágales el bien, ores por ellos, llámalos. Pero eso es un ejemplo de tantas palabras tan hermosas que Jesús nos dice en la vida. Pero entonces, ¿cómo comprendemos las palabras de Jesús? Leyendo el Evangelio, pero personalmente, hermanita Blanca, perdóname. Si tú te conformas solamente con la enseñanza del Evangelio que se lee en la misa y lo que el sacerdote explica, ¿saben que estás? En nada. En nada. Ustedes tienen que coger el Evangelio. No digo que cojan la Biblia porque, por ejemplo, pasajes del Antiguo Testamento, hay pasajes que son difíciles y que uno queda confundido si no lee las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque uno queda confundido en el Antiguo Testamento, porque esas palabras fueron dadas por profetas en nombre de Dios, pero eran hombres, ¿sí me entiende? O sea, se les escapaba su parte humana. Pero la pregunta, ¿en Jesús puede haber error si Él es Dios? No, porque Dios es perfecto. ¿En Jesús puede haber pecado si Él es Dios? No, porque el pecado no puede estar en Dios mismo. Entonces, hermana Gloria, sé sincera, tú si estás leyendo personalmente, solita, los evangelios. Yo les propongo, y me alegra que sea sincera, es mejor uno ser sincero porque uno que saca con ser hipócrita o mentir con Dios y decirme, sí, padre, yo sí lo hago, y no haciéndolo, no, eso es ser hipócrita. O sea, la hermana reconoce que no lo hace. Pero no te preocupes, que no solamente tú, yo creo que todos los que estamos acá. Entonces, este evangelio y los que me miran, no queda otro camino, sino a escuchar las palabras de Jesús. Pero no es suficiente en el sacerdote, ni en el evangelio que se lee en la misa, sino que tu hermana Blanca y tu hermano tienen que leerlo, porque si ustedes leyeran, no le darían tanta autoridad al diablo. Por ejemplo, los que tienen problemas de brujería. Yo me doy cuenta que el arma más poderosa que tiene el diablo no es ni siquiera la brujería. Es que la persona cualquiera que sea, cuando siente que le están haciendo brujería, inmediatamente con su mente le da un poder grande a la brujería, o sea, al diablo, y dice, esta brujería me está acabando, esta brujería me está arruinando. Y se olvidan que lo hicimos en el credo, que Dios es nuestro Padre Todopoderoso y que el mismo demonio le rinde obediencia a Dios. Entonces, si tú estás con Dios, por más brujería que te hagan, por más maldiciones que te lancen, no te van a entrar, porque si tú estás con Jesús, con su sangre preciosa comulgando, protegiéndose bajo la intercesión de la Santísima Virgen María, y si quiere pidiendo a San Miguel Arcángel también. O sea, si tú estás con Dios, San Pablo dice, ¿quién podrá contra ti? ¡Nadie! Ni el demonio, ni la muerte, ni el hambre. Uy, San Pablo enumera un resto de cosas. Pero nosotros somos unas gallinas por no leer el Evangelio,
que cuando nos hacen una brujería, con la misma mente nosotros nos hacemos daño. Y entonces, ¿por qué? Porque mire, así es. Por ejemplo, una madre, cuando su hijo no llega, comienza a pensar lo siguiente. Oiga, hermana Blanca, míreme, no se dejen distraer. Comienza a pensar lo siguiente. Tú eres madre, si su hijo no llega, tenía que llegar, pongamos, a las 7 de la noche, y son las 8, las 9, comienzan a decir, lo mataron, lo atracaron. 11 de la noche, Dios mío, una bomba explotó y ya se imagina un brazo por un lado, los ojos pegados en el techo, así moviéndose de esa bomba que explotó. Entonces, ¿qué pasa? Usted comienza a sudar, no puede dormir, no puede comer. ¿Y quién ocasiona eso? Su mente. Y resulta que cuando su hijo llega, oiga, ¿qué pasó? Dios mío, me hiciste sufrir. ¿Qué pasa? Ay, mamá, yo venía en el carro y se pinchó la llanta y no tenía llanta de repuesto y me tocó ir a conseguir allá un mecánico que fuera, que viniera. Y mire, por eso llegué tarde. Y ya la pobre mamá casi se muere porque en su pensamiento pensó que le habían matado a su hijo, que lo habían, o a su hija la habían violado. Y se llenó le sudaba las manos, el corazón le latía más rápido. Entonces, ¿qué quiere decir? La mente tiene un poder muy grande sobre el cuerpo. Entonces, si ustedes no leen el evangelio, las palabras de Jesús, y les hacen brujería, yo me he dado cuenta que la mayoría de aquí, perdónenme, todo el que entra, Padre, eso estoy acabado, estoy arruinado, ya no tiene sentido mi vida, todo me va mal, ayúdeme, Padre. Y entonces, ¿cuál es la ayuda primera que yo les digo a todos ustedes? Por favor, ayúdese usted mismo. Si está bien que venga a la misa, si está bien que se confiese, está bien que utilice el aceite, sal, agua, incienso, pero usted ayúdese con las palabras que dan vida eterna. Porque yo te pregunto, hermana, las palabras de Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Colombia, ¿tienen poder para hacerte feliz y para sanarte? No. Hermana, las palabras de Simón Bolívar, el libertador de Colombia, si tú lees alguna palabra de Simón Bolívar, cree que él te va a dar vida en abundancia y cree que las palabras de Simón Bolívar te van a hacer feliz y te van a liberar de esa brujería, ¿sí o no? ¡No! ¡No! En cambio, las palabras de Jesús sí cambian. Las palabras de Jesús sí tienen poder. ¿Por qué él lo está diciendo? Porque él no viene de cualquier parte, él viene de lo alto, del cielo. Y las palabras de Jesús hicieron que la tierra existiera, que el sol existiera, que la luna existiera. Cierra tus ojos en este momentico y les pido el gran favor que además de comulgar, que es lo más lindo, ustedes se hagan el propósito de leer seriamente las palabras de Jesús. No les pido, solo les pido el evangelio y comiencen por San Marcos, que son 16 capítulos, es el más cortico de todos. Comience a leer completo el evangelio de San Marcos. Después memorice los títulos que aparecen en la Biblia de cada capítulo. Después estudie lo que significa. Memorice las palabras de Jesús y luego cúmplalas. Y si ya llegó a hacer ese estudio tan bonito de San Marcos, luego se pasa a San Mateo, luego a San Lucas, luego a San Juan. Ayúdate. Porque recuerde, tu cerebro gobierna tu cuerpo. Si tú vives diciendo o dando autoridad a esa brujería que posiblemente algunos le están haciendo acá, y diciendo, no, por eso es que estoy mal, y esa brujería, la hermanita Blanca me decía, padre, esa vecina, o yo no sé quién le está haciendo una brujería, me tiene, y hay unas moscas, no sé qué más, unos animales raros que aparecen. Entonces comience a contrarrestar, como Jesús venció al diablo en las tentaciones, con pura palabra de Dios, con las palabras de Jesús. Entonces, si ves esas moscas raras que no tenían por qué estar, esos animales que son ocasionados por brujerías, pues di como San Pablo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O di como dice su santa palabra, por sus llagas, por sus heridas hemos sido sanados, su sangre nos libera. Jesús es más poderoso que el diablo. Pero hay que llenarnos de las palabras de Jesús, hermanos. Y eso es personalizado. No es suficiente la misa que ustedes vienen, no es suficiente las predicaciones que escuchen por YouTube. Tú tienes que hacerlo porque es el encuentro con Jesús. Virgencita María, bajo tu amparo nos colocamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Amén. Mis hermanitos, vamos a pasar al momento del ofertorio. Voy a bendecir sus manitas llenas. Lo que quieran dar, colóquenla en sus manos y levanten sus manos y yo se las bendigo. Me gusta bendecir las manos llenas, ¿saben para qué? Cuando lleguen los problemas y el dolor, cuando sientas que en tu vida no hay amor.